Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy desplegamos velas con Supreme Choice de Mac Baren. Pues muy bien, compañeros de ruta, vamos a empezar esta cata del último de la gama Choice que teníamos por revisar, de los que compré en Málaga hace unos meses. Y bueno, ahora cuando Mac Baren nos pague, bueno, que no. Otro Mac Baren. Otro Mac Baren, sí, que la gente ya nos hace la broma de que si nos paga Mac Baren, no, la verdad es que no, pero sí que, bueno, pues en esa compra se cogieron muchas labores de Mac Baren, porque lo que había tabacos que no habíamos tocado, y pues bueno, pues los hemos sacado así en este orden. Pero bueno, ahora prometemos ir cambiando de tabacos. Así que bueno, para hablar un poquito del tabaco, este es el que era el antiguo Cherry Choice, el sabor cereza. Bueno, ya sabéis que a mí personalmente los de cereza como que no me gustan mucho, pero bueno, como la verdad es que la línea Choice los hace muy facilitos para fumar. Facilones. A ver qué tal. De entrada el olor bueno, si queréis, ahora Dani que os ponga como siempre el vídeo del tabaco, que es un tabaco que, bueno, como los otros, tiene bastante Cavendish, como podréis ver en la imagen, es bastante oscurito, y el aroma, dentro de que es un tabaco, vamos a decir, económico, un tabaco asequible y demás, no tiene un aroma tan artificial como, por ejemplo, para mi gusto, Borkun Reef Ruby, por ejemplo. Ya digo, sin menospreciar y demás, pero bueno, me parece a mí que para ser un tabaco que se mueve por los mismos precios, son 40 gramos. Sí que es verdad que tiene el olorcito de piruleta de cereza sí, sigue estando ahí. Pero huele bien, la verdad. Huele bastante más, no sé, no tan artificial. Sí, como no tan químico, ¿no? Como hemos dicho, 40 gramos en el paquete tipo como de cartón que Mac Baren siempre dice que es amigable con el medio y demás. La verdad es que estos paquetes me encantan. Es una de las cosas que gusta. Ahora lo hablo, que sé que nos tenemos que echar tabaco, pero eso de poder hacer un vídeo presentación y poder ponerlo así y que no se caiga. Encima así también es facilón también. Claro, ya lo dices, fácil. Y aparte también, más que nada, sobre todo lo que me gusta de estos paquetes es el cierre, que ya lo hemos comentado en otros vídeos, pero es que... No está de más comentarlo siempre. Hostia, no me compares esto con la típica pegatinita de los otros tabacos que siempre se te acaba despegando, y esto es así, clac, ya está, y te olvidas. Muy fácil de... Facilón. Bueno, pues sírvete. Lo hacemos, nos lo vamos a cargar aquí en el vídeo, y a ojo, normalmente solemos pesar entre 2,5 gramos, 3, dependiendo del tabaco. Aparte que como es una bolsa que ya lleva un tiempo abierta, pues la humedad ya ha bajado mucho y está bastante correcta. Y que además estos tabacos son modo easy. Lo volvemos a decir, facilón. Modo easy. Sí. Viene como un corte, así como corte suelto, pero tiene líneas de ribbon, así como los Virginias tienen como tiras más largas, ¿no parece? Sí. ¿Ya estás? Sí, ¿ves? Señalo que se vea. Tiene unas tiras generosas, así, corte ribbon. Yo lo mismo que Sergio, más o menos. Le echaré así, un puñadito más o menos a ojo. Yo hoy voy a fumar con mi Choose Warden de la marca Benjair, pipa danesa. Pues mira, como el tabaco danés. También danés con danés. Y mira, me apetecía, ya que los otros Choice los he fumado con pipas cortas, pues hoy me apetecía, aparte que me lo había traído pensando en quitar las telarañas del otro día, y he visto que ya estaban quitadas. Me he adelantado. Hoy has limpiado, ¿no? Claro, sí. He utilizado la Valvo. Va bueno, ahora mismo le va a dar dislike a eso, ¿eh? Pues no, de humedad bien, ¿no? Más o menos. Sí, lo veo bastante bien. Estos tabacos son de esos como que a la hora de maniobrarlos y trastearlos y cargarlos, como que son muy acolchaditos. Sí. A ver qué tal. Ay. Así está más guapa, para que vean que realmente se usa, para lo que dijimos. La Choice Warden tiene ese uso también. Ahora es cuando... Pues bueno, ya hemos cargado. Vamos a ver este de cereza. Yo que soy un poco, no me gustan los de cereza, a ver si por lo menos el modo fácil de fumar del que presume y hacéis insignia Mac Baren en los Choice, pues se mantiene igual. Hombre, eso seguramente que sí, pero bueno, porque el saborcete pues ya veremos. Hay que decir que yo personalmente
no lo había, igual que el Original Choice y el otro, el de frutas, el Absolute Choice, sí que los había probado hace tiempo. Del Original Choice, que sí que lo he probado más veces, me acordaba bastante más de las sensaciones del otro. No, la verdad es que me sorprendió en positivo. Y este, pues a ver qué tal. Bueno, mientras ellos terminan de cargarse la pipa, voy a ir explicando el maridaje. Tanto Dani como yo maridamos con café con leche, para que no se pierdan las tradiciones. Va bien, va bien. Yo me lo tomaré luego después de cenar. Depende de la hora que nos dé. Y a Ángel le hemos preparado, porque así lo ha pedido, Sí. hemos preparado un refresco de cola. Refresco de cola, porque Coca-Cola aún no nos paga. Así que refresco de cola. Que no se vea la marca, ¿eh? Eso está bien. Es refresco de cola porque Coca-Cola no nos paga. Gracias. Aquí tienes tu refresco de cola. Gracias. Pues bueno, ya estoy. Así que le podemos ir dando un primer fueguecito, ¿no? A esto. Venga. Vamos a ver qué tal. Que por cierto, me he hecho lo nuevo, No, espera, que lo hace. Jorge Albert y otros compañeros que me habéis dicho que también teníais el clipper así plateado que he sacado últimamente. Ese. A mí me funciona. Como veis ya... Nunca mejor dicho, lo tiraba más. Es el típico, ahí en cámara no sé si se aprecia porque se ve como muy brillante por la imagen que veo, pero es el típico como color que se suele decir, por lo menos en los herrajes de guitarra, el acero oscuro, dark steel, que es como un acero así oscuro. Yo lo suelo llamar mechero. Ah, bueno. Pero tiene el color Z, es así como un poco oscuro, Sí, está muy sí. chulo, la verdad, y tiene unas herramientas, enseñarás. Sí, bueno, tiene el pisador, que bueno, ya sabéis que a nosotros, al menos en mi desktop, pues no soy muy amigo de estas herramientas en los mecheros porque nunca llegan hasta el final de la cazoleta, nunca, etcétera, etcétera, ya lo hemos explicado muchas veces. Que nos gusta más la madera también. Exacto. Me gustan los dedos de él. Pero bueno, como necesitamos un mechero nuevo y tal, estoy mirando, este me gustó y para adelante. Mira, así que se vea, ya que es una pipa curva y larga, que se vea en cámara bien el encendido. Ha llegado un momento ya que un mechero con que encienda ya me vale. Lo mismo que me pasaba a mí con las pipas, con que me llegara una. Esto a veces como se suman gente nueva en el mundo, igual, aunque recomendamos que si queréis, pues bueno, nos preguntáis, que a veces nos seguís preguntando consejos sobre fumada, que se pasen por el vídeo que tenemos de cómo fumar en pipa. Pero aprovechen la encendida ya que estamos, recordar que la llama no es bueno meterla en lo que es la pipa, sino pasarla por encima y al succionar ya jalas la llama hacia adentro. Es como pasarla y prender. ¿Os queréis creer que de entrada no me ha venido el sabor a cherry? ¿O soy yo el único o A mí se me ha venido un poquillo fuerte además. ¿Sí? De Pues hecho, voy a beber un poquito. ahora un poco más por nariz. Pero pensaba que iba a ser más fuerte. Dale constipado. Es más suave que otras marcas, también es verdad. Dale constipado. También es verdad. Pero sí creo que lo he notado un poquillo. Vale, listo. Esto se... así. Quita esto. Esto no me hace falta. Y como bueno, pues como habéis podido ver en el tabaco, es un tabaco que viene como, bueno, corte suelto, las tiras de Virginia son un poco más ribbon. De entrada se carga muy bien, lo hemos echado así a ojo, bien. Como toda la línea Choi realmente, son tabacos que son muy fáciles de empacar, de manejar. A ver. Tema del encendido por ahora, bien. Sí. Yo también voy a echar un galipucha a esto. A la bebida de cola. Pues nada, yo voy a ir encendiendo ya. Muy bien. Aquí nos ponen calidad, gran calidad de tabacos por la marca McLaren. Sigue usando, igual que los otros, para ir un poquito pues entrando en el tabaco y en los detalles, sigue usando el Mother Cavendish, McLaren Cavendish, el mismo que se usa en todas las líneas por ahora que hemos visto de los Choice, en el de vainilla, el Classic Low Cut.
en el Danish Mixture, en el Modern Mixture, a diferencia del Scottish, que es el clásico, así que bueno, pues va a seguir un poco, yo creo que con la línea de tabaco muy suave, muy redondito, fácil de fumar. Sí. Parte de esto, Golden Virginia, que yo creo que es lo que destaca en el color del tabaco, esas tiras como más claritas. Y luego pone que también con Barley tabaco. Dice, y así se puede sentir una sensación fácil al fumar. Bueno, a ver qué tal. Yo le voy a dar también ya la segunda encendida. Sí que tiene ese Modern Cavendish, sí que se nota un poco al menos. Ya que hemos probado los otros, sí que noto esa gama del Modern. Más redondito, ¿no? Más suavecito, sí. Más... Enciende muy bien, muy fácil. La verdad es que sí, ¿eh? Se habrá visto en cámara que ha salido un llamerón. Sí. Yo sobre todo lo del Modern Cavendish lo noto más que por decir, es cuando lo comparo con el Scottish, que es uno que traeremos al canal en breve, pero bueno, ya sabéis que a una vuelta les damos, los tocamos y se nota más ese punto como de acidez y ahumado, no sé. Es decir que la encendida sí que me ha venido bastante sabor a cherry, así un poquillo fuerte, pero ahora que ya está encendida y que está caminando, por así decirlo, sí. Ha bajado mucho, ¿eh? Ha bajado mucho. Es que a mí, es como iba a decir, me está flipando literalmente el hecho de la cereza. No sepa tanto. Es que sí. No sé, porque me acuerdo del Volcún Rifle, por ejemplo, por decir, destacar otro que hemos tocado en el canal de Sabor Cereza y era... Y comparado con el Celtic. Es que el Celtic no era... No sabía, nos tocó la lata roñosa. Esa la tenemos que dejar aparte. Pero ¿creéis que están más suaves aquí las cerezas? Pues no sé qué decirte, creo que en el Celtic ese día estaban más sueltas, por ahí. La verdad es que me está sorprendiendo porque normalmente los de cereza no me gustan, excepto, como ya dije en otro vídeo, menos uno, que ese es como el único de cereza para gobernarlos a todos. Pero bueno, es un tabaco muy premium también, que también va a salir, así que estar atentos a próximos vídeos. En la ruta del tabaco. Próximamente. Vamos, es fácil saber cuál, si es que me vienen todos abiertos las ediciones especiales. Ya aquí dando misterio, aquí, si quien nos sigue ya sabe cuál es. Y el que no, que espere un momento. Pero realmente me está dejando bastante de verdad, Que yo ya digo, soy bastante ahí a cuchillo con los de cereza, porque los noto muy químicos, artificiales. Al menos el inicio es muy suave, ese Modern se nota. También es verdad que en la pipa larga supongo que lo noto incluso más fresco. También. Seguramente. Pero estoy, vamos... Y más fresco con el refresco a cola. Claro. Es que es un poco siguiendo la línea de... Ya te estás riendo, ¿de qué te ríes? Cuéntame. El refresco de cola. Refresco de cola. Pues siguiendo la línea de los Choice es lo mismo, Vamos a hacer la prueba. Perdón. Da igual, no pasa nada. Vamos a hacer la prueba, no pasa nada. Eso es el buen rollo que la gente luego dice que transmitimos. Sí, voy a hacer la prueba de dejarlo, a ver si sigue encendido de aquí un rato. Bueno, tampoco espero no hablar tanto rato. Pensaba que ibas a decir si luego seguías sabiendo. No, sino que si sigue encendido, a ver si tiene ese modo fácil. Que no, comparaba con el Absolute Choice, que es un poco lo mismo, que tiene ese toque frutal y demás, pero es como muy redondito, muy suave, muy dulcito, pero así como muy... bueno. Sí, es como si estuvieras fumando un tabaco normal y estuvieras aquí, estuvieras así oliéndolo un poco, pero que tampoco es tan fuerte. Sí, realmente no es muy agresivo, el aromático este. Mientras me guste más que la ambrosía, que no, ese no me convenció tanto. Como que sí que al principio el toque floral ese y luego... Esa ahora ya no está ni echando humo, o sea, lo más probable, bueno, no lo sé, pero... Un toquecillo y vuelve otra vez a echar. Es que estos tabacos son de esos tabacos que, a ver, si lo dejan mucho rato, pues obviamente, pero que tienen ese toque como que prenden muy bien, funcionan muy bien. Fuman súper fácil. Parece que los hayan hackeado, realmente, porque...
Tiene un humo también, como lo que comentaste tú en los dos otros anteriores, tiene un humo denso. Va a ser, creo que ahí el Cavendish hace también ese de la suya, ¿no? Crea ese humo como espeso, denso, pero a la vez muy suave, muy aterciopelado. Y sí que es un poco masticable este humo, ¿eh? Estos son de los que se puede masticar. Realmente... Ojo, porque realmente me está sorprendiendo bastante el tabaco, ¿eh? A mí me está gustando bastante también. A ver, siendo un aromático... ¿cómo decirlo? Económico o de a pie, o más fácil de... Sí. Claro, siendo un aromático económico, de a pie, de batalla, y siendo además cherry, porque cuando ya son aromáticos, cuidado, pero si encima son cherries como... Cuidadito. Y la verdad es que sorprende bastante lo suave que es, lo fácil que fuma. Claro, siempre hablando de las nuevas tiradas que vienen con el Modern Cavendish. Los antiguos no lo sé. Que por cierto, hablando de antiguos, pues vamos a mirar en Tabaco Reviews a ver... Bebe, tranquilo, bebe. Por nariz también es muy suave, ¿eh? Pasado por nariz. Que me ha pillado ahí a medias. Pues vamos a ver. Al menos en Tabaco Reviews es Cherry Choice, porque como bien sabéis, en la normativa europea aquí es diferente. Bla, 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 bla. Como siempre. Ya sabéis. Pues bueno, sobre un 4, al ser aromático, pero no tan aromático, ahora me sorprende a mí la nota. Le dan un 1,8 sobre los 4 que siempre se le dan. O sea, tampoco es que haya muchos comentarios ni nada, porque hay 23 en total, de los cuales 0 en 4 estrellas. 0. Hay 0. ¿Vale? 4 estrellas. Pero que le dan 4 estrellas. Bastante... Claro, yo tampoco le daría quizás 4 estrellas, porque no. No, 4 estrellas no. Pero un poco más de 1,8, la verdad, por cómo nos está Un sorprendiendo. 2 aprobado, ¿no? De fuerza le da leve, de aromatizante medio, sabor suave y nota de habitación agradable. Pues que fuerza, ya digo, es yo leve. Sí, Totalmente. Esto es... Aromatizante medio, sí, porque no se nota mucho ese cherry. Sí, no se nota mucho. No se nota mucho. De punch esto tiene 0. Pero claro, también hay que pensar que muchas de las reseñas que hay ahí es lo que te iba a decir, mirad las están fechas. tratadas sobre anteriormente. la antigua mezcla, claro. Así que tampoco podemos... Mira a ver un momento arriba en la descripción del tabaco, ¿qué pone que tiene? ¿Qué tabacos tienen? Porque hace años a lo mejor ya le metían el Barley, Cavendish y Virginia. Claro, es que el Modern este me parece que es del año 80 y pico ya, o sea que... Pero a veces aquí pone Cavendish, aquí no pone ni Modern ni nada. A ver, tío. ¿Qué pone aquí de Jamaica? A ver... Hemos agregado cuidadosamente aroma especial de cereza y un ron de Jamaica muy fino. Puedes mirar a ver en McBaren a ver qué dicen de la línea Choice, a ver si ponen también eso de... Vamos a mirar en la web oficial. A ver, aquí pone... Me siento tan explícito porque si te dijeran tiene un poco de aromático a ron, tal, no sé qué... Es que a veces tabaco... Pero siendo tan explícito, yo supongo que vendrá de McBaren. A veces tabaco Reviews me sorprende porque saca según qué puntualizaciones a las descripciones o ingredientes del tabaco, que luego lo miras en la casa oficial y no está. A lo mejor es que antes la casa oficial tenía eso, o a lo mejor en la receta antigua no lo pone. No pone nada. No Por pone ejemplo, lo del ron de Jamaica es como, perdón, ¿dónde salió eso? Claro, que también estamos hablando de... Por eso te gusta, por eso te gusta. También estamos hablando de que ahora mismo el Cherry Choice tiene el Modern. También están hablando del anterior. Así sí, que en el otro tampoco pone, sabemos si ha habido cambios. En otro pone Cavendish. Claro, tampoco sabemos si han habido cambios o no han habido cambios. Lo siguen haciendo igual o lo hacen un poco la receta diferente. Sí, esto después de, por ejemplo, como pasó en la reseña que hicimos con el señor Fabián, que aprovechamos para enviarle un saludo desde aquí, que nos pasó esto de ver un tabaco que a él no le ponía que tenía Barley, le ponía que tenía Cavendish o Black Cavendish, no recuerdo bien, y nosotros sí que nos ponía textualmente en la lata, ¿no? Que lo tenía. Entonces ya llega un punto en el que dices, ya no sabes que si en algunos sitios cambia, si en algunos sitios lo ponen o no, que también como muy bien dijo él, que ese Barley pudiera, para fijar los sabores lo utilizan como el Cavendish. De hecho, si no recuerdo mal, en un libro que me leí, cuando es Virginia sometido al proceso Cavendish es Cavendish y el Black Cavendish es cuando es Barley sometido al proceso Virginia, o por lo menos eso. Dejad comentarios si queréis, porque lo tengo en un librillo de estos que me dieron en un estanco y es muy curioso, la verdad. Así que aquí no lo pone.
No, en la oficial, que es más Baren, no pone nada. Pasa un toque de sabor afrutado dulce, especias dulces y muy suave todo, bueno, más o menos lo que estamos notando. Creo que va a ser un tabaco un poco planillo en ese aspecto como los otros, pero también son tabacos muy fáciles de fumar. Hasta el gato opina. La pregunta es, si viniera alguien y nos dijera, ese tabaco serviría, ya que sabemos que los aromáticos no son recomendados para iniciarse, ya lo sé, que la compañera Natalia me lo dijo por, por Instagram, o en un comentario de un vídeo, no recuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Natalia, los tabacos aromáticos no son para iniciarse, eso totalmente de acuerdo. Pero esta línea de Choice podría ser para iniciarse. Pues yo realmente le doy el visto bueno, ¿eh? Porque es que son muy fáciles de fumar. Sí, pero estando el original... Mejor el original. Pero este tabaco, que casi no tiene puntos así un poco... Sí, realmente sí. Es muy redondito. Pero yo, si tuviera que aconsejar uno de la línea de Choice, sería el original, sería el original. Y aparte por sabor del tabaco también. La verdad es que es un tabaco que está muy bueno y se nota esos toquecillos como a frutos secos, a nuez, Pero realmente este, si no se le aprieta mucho... Si lo dejas al punto de apagado, esas cerezas se notan. Yo diría... Y están bien, suavecitas. Cuando lo calientas ya aquí empieza a haber un poquito el problema, porque yo me lo acabo de reencender y el sopetón que te viene en la primera fumada es bastante fuerte. Sí. Pero es normal, es un salseado que, quieras o no, tú al calentarlo te viene muy fuerte. En la boca se nota y ya te comienza a picarte en la nariz. Pero si lo dejas al punto de apagado un poquito más, si le das un poquito, yo lo noto bastante bien. ¿Sí? Pues ya está. Yo lo que pienso es eso, que si me dijeran, soy un iniciado que viene y dice que quiero un tabaco, pero quiero un aromático, quiero probar uno de cereza, oye, que quiero, ¿sabes? Lo típico que a veces dice, oye, que quiero probarlo, pues yo de cabeza, antes que otras marcas, que ya no hace falta ni decirlo. No hace falta ya decir. O un afrutado, a eso es lo que yo me refería. Así que Natalia, deja un comentario también. Deja un comentario. ¡No! Yo me refiero a eso, dentro de esta línea. Dentro de esta línea es más fácil fumarlos, estos que no, pues eso, otros tabacos. Y hay gente, oye, que a nosotros nos ha pasado, que cuando estábamos en el estanco las primeras veces que fuimos a comprar era como una tienda de chuche. Venga, uno de naranja, como dijiste tú, uno de naranja, uno de cereza, uno de frutas. Pues bueno, porque es normal, esa curiosidad. Es lo primero que te llama. Esa curiosidad pesa como los cimientos de la tierra, a querer probar esos tabacos nuevos y descubrir esos matices y esos sabores que a lo mejor los cigarrillos no los encuentras. Y aparte que muchas veces cuando empiezas, pues claro, te dan a oler un vainilla, un naranja o un cereza y dices, madre mía, he descubierto aquí la panacea, ¿sabes? Claro, entonces por lo menos si un estanquero, pues que te aconseje o un amigo y diga, vale, ya que quieres probar ese tipo de sabores, pues pruébalos de la línea Choice, un afrutado, incluso el de vainilla que también lo hay, o el original. Pero mi consejo es que aún así tiréis por los tabacos neutros y cuando ya tengáis un poquito de soltura fumando en pipa, entonces empezar con... Si queréis probar un aromático de cereza, empezar con este. Ciertamente, de acuerdo con él. Hay que refinar un poco el original Choice para mí es el maestro. Es de los tabacos más sencillo. Luego te puedes pasar por un Classic Low Scud de vainilla, es un tabaco amigable también, y dentro de que tiene vainilla tiene el Modern Cavendish, también es facilito. Alguno de un Virginia como un Ashton, que es el Gold Rush, está bastante bien. Qué bueno, Virginia... Hay que tener cuidado de no calentarlo porque si no se vuelve picosillo, eso sí, es cierto. Pero bueno, para iniciar yo creo que un Capstein. Aunque También. sean flake, romperlos. Si le tenéis cosas flake, romperlos, frotarlo y ya está. Que no pasa nada. Que no pasa nada, que no hay que fumárselo en flake porque venga en flake. No. Igual que el corte mixto, si tampoco te lo quieres quedar en mixto, tampoco. Claro. ¿Quieres trinchar aún más? Yo como estoy, Bueno, ya estaba pensando de pasar el mixto a flake, yo ya. estoy viendo la mesa un poco huérfana, digo, falta algo. Sí, es que si no duermo tranquilo, oye. La verdad es que sí, los flakes se rompen y punto. Y aparte los Kaftan, que se manejan muy bien. Sí, la verdad es que sí. Me está sorprendiendo bastante este Supreme Choice, porque el olor de cereza sí que evidentemente se nota, pero como muy en segundo plano.
Y Pero aparte, en segundo plano y no molesto. aparte sabéis que es sincero, porque si no le estuviera gustando ya lo hubiera dejado. Porque Hubiera dicho, él, bueno, ya dejo la- los tabacos de cerezas como que se le atraviesan de una manera que, Que no, no, no puedo, que no no hay puedo. manera. Sí, afirmativo. Y que tampoco diríamos que es un tabaco que, si quieren probar un poco aromatizados, después de catar un poco los neutros y todo esto, no, tampoco lo diríamos si no fuera lo que pensáramos. Si viéramos que es que no vale la pena, hasta lo diríamos. Obviamente. Pero es que realmente es sorprendente. Al menos yo creo que los tres no nos esperábamos que saliera así, Realmente este tabaco. no. Realmente no. Yo pensaba que dentro de la línea Choi, bueno, aún nos quedan por traer un par más. Yo pensaba este, y ya verás cómo va a ser el único, a lo mejor por el tema del cherry, pues no. La verdad es que Sí, que sorpresa. siempre contando y repetimos, aquí intentamos en el canal traer de todo y de todas las líneas, de todos los precios, de todo, para todos los bolsillos, de todo, vamos, resumido, de todo, de todo, todo. No vamos a decir, wow, qué pedazo de tabaco, no, es un tabaco que ya sabéis que a nosotros nos gustan más los Virginia, los Vapers, incluso algunas mezclas inglesas, los tabacos neutros, como, bueno, sabes que a ti te gustan esos tabacos. Pero bueno, está ahí, está bien, está correcto. Y la Coca-Cola en frío me resetea mucho, ¿no? Os iba a preguntar qué tal este tabaco con el café, con leche. La verdad que muy bien. Para transmitirlo Muy un bien, poco. muy bien, porque como no es un sabor a cereza, aquello mutante, ¿sabes? Pues el café no es que sea la hostia, por así decirlo, pero bueno, está bien. Pero ya esos dulces que tiene de por sí, al menos al café lo realza, y yo al menos la cereza aún lo baja un Es poquito como que más. Sí. la redondea, la suaviza. Sí. Sí. Ya vuelve más cremosa. ¿Sí? Sí. Así café con leche. Con este refresco de cola. Que en este caso es un refresco de cola cero. Muy bien, ¿no? Muy bien. Lo que decía, y yo voy mirándolos como diciendo, me van a cortar o no. Que resetea el paladar por la frescura de por sí, el poco dulzor que tiene. No es una coca. No es un refresco de cola, no le llego a decir tan dulce como otra porque es cero. El tema de lo que es el cherry y el dulzor yo creo, pues bueno, del tabaco del Cavendish no es que lo resalte, pero como que al beber, pasar en frío, refrescar, regenerar un poco y volver a... notas mucho los dulzores. ¿Seguro que solamente le has puesto refresco de Coca-Cola? Sí. No habrá echado, ¿Solo? ¿no? Sí, sí. ¿No lleva nada más? No. El ron se lo echamos en el café. Por eso nosotros nos estamos riendo todo el rato. Bueno. Imaginar que es un tabaco que tampoco es que grandes cambios ni grandes evoluciones. Pero el saborcillo ese en segundo plano del cherry está ahí, ¿eh? Sí. Lo mantiene bastante bien. Ahí sí que le daría el 2 por lo menos de 4 estrellas, solamente por el tema de que fuma fácil, empaca bien, todo eso. Y además el sabor lo mantiene bastante. El sabor es como que siempre está en segundo plano, pero se mantiene, Se mantiene ahí, ahí, no se va a mantiene. ningún lado, se queda. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? dice Supreme Choice 1, David Holiday 0 en eso. Lo acaba de decir ahí. Y notan habitación, humo denso. ¿Cómo lo veis? Bueno, puede que sí que haga un poquito de humo, Pero yo lo veo bastante tenue. pero dentro de lo que cabe, 3 personas, Bastante. personas, un comedor. No está mal la cosa. Pero luego enseguida que le das 200 es un humo así. Sí, sí, sí. Tiene humo generoso, pero luego no se Y suave. guarda tanto en la habitación. Y luego en boca deja también ese. Bueno, como un poco los choice, que tiene ese regusto en boca, ese recuerdo. Luego es como. Muy fresquito, más bien. Que por cierto, te iba a preguntar, Dani, tú que tienes el ordenador a mano, de la línea Choice de McLaren, ¿cuántos más hay? Aparte, para estar seguro y ya comentarlo. Que creo que nos quedan 2, el que es el cartón negro y el blanco, que es el Mellow, pero el del cartón negro no me acuerdo cómo se llama. Aromatic. Bueno, aquí están en nombres, el Mellow creo que se llama igual. Aquí Pero es el que porque- abre las puertas, ¿no? De Mellow, memoria. exacto. Y el Vainilla Choice, este sí que se llama de otra manera aquí. El Mellow sí que se llama igual. Que es el, O sea, es puerta el de cartón memoria. blanco. O sea, la puerta de memoria enseña el tabaco que se abre. La verdad es que sí, Mellow. Pues sí.
Nos faltarían esos dos. Próximamente. Eso de jugando a rol, sacas el paquete y se abre la puerta. Que el menú, que es lo que tenía, así... Que luego ya lo reseñaremos y demás, pero ya es por pura curiosidad de... Sabor allá por... Ay, ¿qué me pasa? Río le ponía... Pone dulzura natural, de Virginia, Modern Cavendish, dulce y picante, equilibrado. A lo mejor lo pone por ahí abajo. Chocolate negro. Bueno, dice Vainilla toques de vainilla dulce y chocolate negro. Exacto. Y el otro, pues bueno, el del paquete negro, este es De el vainilla. paquete blanco, es el que vainilla. Ese, el de vainilla, yo que me gustan los de vainilla, tengo ganas de probar. A ver qué tal. Que a lo mejor luego es un tabaco muy facilón, redondito, suave y no tan con unos sabores a vainilla fragante y demás, pero bueno, tengo la verdad curiosidad. Este porque no lo vi en Málaga, el de color negro, que si no, cae. Estaban los 3 que compré más el Melo. Se pone dulzona vainilla. Vainilla exótica de Madagascar, imagínate. El Burley está curado al aire. Bueno, puede estar bien. Bueno, Es se muy tra- suave. se- Ahora se- mismo, como se estoy traerá. fumando al punto ese. Y aún así tira genial. Lo que me da ganas de hacer, lo que ha dicho Dani antes, de darle un toque de mechero, a ver qué tal esa sensación que has comentado. Dale, Aunque está dale. encendido, pues, Si es que humea perfectamente. Pero voy a esto probar. no se apaga, macho. Pero voy a probar lo que dice él. Sí, siempre que se dice, no, si es que tira bien, es que va bien, no es que no hace falta ni encenderlo, luego lo termino encendiendo yo en ese momento. Un poquitillo más. Sí. Pero por nariz sigue sin picar. Ya sabéis cómo lo decimos, ¿no? Que no es. Pero es que estos tabacos parece que el modo picor, Sí, o sea, sí. son tabacos anti cero. O sea, no anti, no cero. Yo creo que la línea Choi van a cambiar el logo este de McLaren. Y me van a poner a mí así. Y van a poner al Dani haciendo así. Y ponga Zero, como la Coca-Cola Zero. Refresco Cola Zero. Hombre, yo creo que te vas a convertir, porque ahora mismo con todo el tema de azúcar, cerveza, pues podrías empezar a hacer un Patreon y que sí, todo el símbolo del Dani así, en todas las bebidas, y lo empezarán a usar luego para el alcohol también, pero... Temperatura del congelador bajo. La del Dani así. No, pero que por ejemplo ahora sí que tengo que decir que ya estando ya por el último tercio así más o menos, me suben los amargos. Una batalla de los caballeros de Zodíaco, el del cisne. ¿Cómo está tu polvo mágico? A cero. Madre mía, ¿en qué momento lo dije? Madre mía, no, te estabas comentando en serio, que me sabe mal. No, tranquilo, solamente le he dicho eso de que ya estando en el último tercio, a mí se me están realzando, aparte como siempre los tostados, un poco así, me viene amargo. Por nariz me viene amargo. ¿Sí? Sí, no en boca, por nariz al sacar me vienen esos amargos. Pero ya claro, a mí yo estando por el último Al tercio. final. Claro, no sé También hay que cómo- decir que no lo hemos comentado, la brasa muy uniforme. A ver si, bueno, esta gazoleta es bastante profunda, a ver si se puede ver en cámara. Sí. Sube un pelín, para arriba, así. Parece que Está está para arriba. blanca, gris, homogénea, como todos Choice en ese aspecto. Bueno. No tiene grandes cambios, ¿no? Luego al final el tercer tercio, según comenta, es un poquito más fuerte. A mí me vienen esos amargos. Vamos a dejar un poquitillo más, unos minutillos más, a ver qué nos cuenta este tabaco. Pero bueno, la verdad es que tabaco, pues, No es un tabaco que fumaría cada día, No. ni mucho menos. no, pero, sí que es pero verdad nos ha que- sorprendido, ¿eh? Sí que es verdad que te esperas otra cosa. Yo la verdad me lo Pero esperaba si- peor. pero Yo si cuando era- quieres- Perdón. No, que iba a decir, siendo un cherry, ya sabéis, yo la verdad es que me esperaba incluso no terminar de fumarlo, ¿eh? Pero sí que si alguna vez te apetece algún aromático suave, este es muy suave, la verdad. O sobre todo eso, gente que a lo mejor se quiera iniciar y ya quiera dar ese paso y decir, bueno, pues yo he empezado con un original choice o con algún otro,
así más neutro, y diga, venga, va, me voy a lanzar a probar uno de estos. O a lo mejor incluso alguien que le guste el sabor a cereza y diga, pues yo quiero probar uno de cereza, como nos pasa a nosotros. Pues nosotros esto no los probamos nosotros. No. Que a veces cuando estás empezando te emperras en que quieres probar una cosa y hasta que no lo consigues, pues no. Nosotros cuanto más brillara el pouch, con la bolsita, cuanto más brillara, dame un alfa, porque eso tiene que estar muy rico. Sí, ostras. Qué recuerdos, de esos inicios. De aquí 2 siglos habrá una frase que dirá, si no empezaste con Borkunrin no eres fumador de pipa. Para tener esa evolución, ¿no? Todo si te apetece llenar una piscina entera. Madre mía. Para empezar estaba bien. Qué tiempos. Ahora quizás sí que me ha venido un toquecillo, ahora que estoy... Yo creo que ya estoy empezando también... El último tercio, ¿no? Un También el amargo. poquito más, pues ese yo creo que ya portor de, Coge un poco más de final de carácter. combustión, ya de final de cazoleta. Coge un poco más de carácter, sí. Pero también noto como un poquillo el sabor más del tabaco, no tampoco un sabor desagradable. No. Como has dicho, coge un poquillo de carácter y los tabacos están ahí. A mí sí que es verdad que el sabor de cherry se me ha ido ya, ¿eh? Yo aún no, aún lo tengo en segundo plano, como al principio, que es lo que nota básicamente desde que empieza cuando me lo incendio, que digo, ostras, el cherry no está ahí como otros, que es ¡pim! Exacto. Yo sé que también lo... Más suave, obviamente, pero aún lo sigo notando, ¿eh? A Yo lo sé mejor que en la noto también un Coca- en la poco. Coca-Cola. También Ya. podría ser. A mí ya me ha abandonado, ¿Buen follas? como el desodorante. ¿Cómo estamos hoy? Estamos chistosos hoy, ¿eh? Era no te abandonas, ¿no? Ay. Oh. Pues yo aún lo voy notando ahí, la verdad es que eso. Lo que ha dicho el tabaco antes tenía razón, ¿eh? Lo hacen muchos youtubers. A mí ya me ha dejado. Como a ti ella. A mí la verdad es que tengo que decir, aunque yo creo que poco más podemos decir del tabaco, que me ha sorprendido bastante la ligereza que tiene para ser uno de cereza, como bien ha dicho antes Sergio y Dani, no me suelen gustar y no me está molestando. Me parece que es un sabor que queda bastante luego en segundo plano, aunque luego aunque en bolsa huele... Huele portentoso, sí. Tiene esa olor característica de piruleta de cereza que se huele fuerte, la verdad. Sí. De hecho tiene... Pero luego esa piruleta en boca, nada. Realmente se asemeja un poco, en ese sentido, se asemeja un poco al Debbie Holiday, que lo hueles en lata y es como, ¡buah! Esto va a pegar. De hecho me recuerda un poco el color, ¿eh? Sí, exacto. Y luego, sin embargo, es muy suave, muy sutil. muy bien. segundo Empieza así, plano. hace... y se va. Es que es verdad, es que el olor, mira, y encima fumando, que es que ahí tengo que decir, aunque la gente piensa que tenemos un convenio que nos pagan, no nos pagan, pero tengo que decir que McBaren buen trabajo, porque es que realmente consiguen lo que se proponen. No nos pagan, pero no diríamos que no. ¿Para qué decir que no? Sí, es que sí. Es eso, que tiene el olor ese en bolsa, como bien dices, ahora que está fumando un olorcillo. Que además que, por cierto, es un tabaco de esos también que huele fenomenal, ¿eh? O sea, no tiene el olor ese químico como otro. Y luego fumado, McBaren se lo ha currado. Por lo menos en eso. Mira que fumando y oliendo no me viene tanto el cherry, me viene más al olor del tabaco a mí. Sí que es verdad que Oliendo en sí que es frío. verdad que cuando lo hueles y estás fumando no te huele como en frío, ¿no? No. No te huele como cuando no estás fumando, realmente. Sí que es verdad que se baja un poquito ese olor de Sí. cereza, pero aún así A mí me viene a olor a es tabaco. portentoso. No sé. Considero que es eso, que lo que McBaren se propone una vez más con estos tabacos de la línea Choice lo consigue.
¿Que son tabacos que fumaríamos nosotros personalmente todos los días? No. ¿Que es un tabaco que si algún día no tenemos un tabaco y alguien nos dice, oye, ¿queréis este? Voy a decir que sí, sí. Porque por lo menos tenemos la experiencia de que... Que no tenemos nuestros tabacos de rotación y abres el cajón y te lo encuentras. Pues no voy a decir que que lo no. fumas. Es que le vuelvo a apretar y acabo de reencenderlo y de verdad que es suave. ¿Un tabaco de sillón? No. No. Un tabaco para por la mañanita darte un paseo si te apetece algún tabaco así, si te gusta la cereza o la fruta y tal. Tabaco suave. O en una terracita, incluso con una cervecita. También. O alguna bebida como la que compraste de sandía, o algunas tónicas de cereza que las hay. Pues puedes estar en una terracita en la playita y fumarte una pipa de esto y seguro que a la gente, ya digo, que le cautivará el olor, porque el olor que desprende encendido es muy bueno. Muy Es lo rico, que iba a comentar yo, Sí. que un día te apetezca un aromático, que sea suavecito y tengas compañía en casa y no quieras molestarlo por olor, perfecto también Que este. se vayan a su casa, a ver si me entiendes. Vale, ya me voy. Pero sí que es verdad, estoy contigo. Es un tabaco que ya cuando lo enciendes desprende, que como siempre pasa, cuando lo estás encendiendo no lo notas tanto, pero cuando lo enciendes tú se nota Sí. ese toquecillo fragante como a frutilla, que a lo mejor alguien ajeno no dice, hoy huele a cereza directamente, puede ser, pero el olor ese a frutilla, ese cítrico, ese olor agradable lo deja. Es un tabaco que es muy gentil en nota de habitación, hay que decirlo. Yo tengo que añadir que últimamente me estoy quitando los filtros. ¿Sí? Otra vez, sí. Hay gente que te apoya, ya lo sabes. Ya lo he visto. También hay que decir, importante resaltarlo, que a pesar de que haya mucha gente o retractores a los filtros, que totalmente respetable, quizás es la manera más pura de fumar, o sea, las cosas como son, pero también añadir que nosotros no usamos los filtros metálicos, que hay gente que puede oír lo de filtros y los filtros metálicos para mí, por ejemplo, no me gustan nada. Entaponan, crean humedades porque al pasar por ahí refrigerar te crean humedades y eso no, los que usamos son filtros 9 milímetros. Bowen, White Elephant, también están los Savigny de madera de balsa, no me gustan tanto. También Peterson tiene lo suyo, También, incluso la marca Big Ben creo que también tenía. Y Stanwell creo que también tiene. Carbón activo. Hay que decir que de principio a fin no he tenido que reencender ni una sola vez. Y es que fuma, pero genial. O sea, que a veces parece que te la echas a la boca y parece que está así un poco de esto, pero le pegas dos o tres empujones para revivirla y revive sola. Realmente. No, y que en boca constantemente, excepto en algún momento que le puedas apretar de más, pero en boca y nariz muy suave, la verdad. Tabaco que, como todos sus hermanos de la gama Choice, fuma solo. Sí, realmente. Sí. Yo estoy ya en el tercer tercio y noto un poquito eso, ese fortor al final, pero muy suavecito, ¿eh? Así que yo creo que poco más podemos decir. Venga, va, hoy haces tú la despedida, venga, haces el ending. Pues nada, compañeros de ruta, como solemos decir así, aquí un tabaco que bueno, si quieres probar un aromático en tus inicios de fumar en pipa, realmente, obviamente, recomendamos otros de la gama Choice, como ya hemos dicho, como el Original Choice, pero si te emperras en probar un aromático y que sea de cereza, sin duda recomendamos este, porque es fácil de fumar, es un tabaco que... El aromático a cereza no es muy portentoso, no es muy agresivo, no se te hace un poco empalagoso. Humedades también no ha hecho. Humedades tampoco ha hecho, fuma de principio a fin. Sin duda, te recomendamos este. Y nada más, compañeros, hasta aquí la revisión. Eso ya te doy paso a ti. Pues nada más, compañeros, como habéis podido ver, muy buen ending que ha hecho Sergio, la verdad es que es así, es un tabaco facilito, Mac Baren buen trabajo en hacer un tabaco fácil para fumar y que tenga sabor y que no sea muy agresivo para las bocas inexpertas, para que no te muerda. Es un tabaco muy poco mordedor, la verdad, por no decir nada, a nosotros no nos han mordido. Así que nada más, y hasta aquí la revisión de Supreme Choice de Mac Baren. Hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós. Pues muy bien, compañeros.
Me estaba riendo, joder. Déjame reírme. Feliz y a gusto. ¡Cómete feliz! Compañeros. Este vídeo también lo promete, ¿eh? A ver, ya. Venga, va. No, espera. ¡Ay! Ya no puedo cargar el tabaco así para echarlo más modo salero. Bueno. Bueno. Pues muy bien, compañeros de ruta. No, espera. El Ibai, espera. Ay. Bueno. Ay. Bueno, ahora en serio, con la Coca-Cola es como... Aparte que es una bebida de por sí que está fresquita. Cola. Refresco de cola. Es verdad. Refresco de cola, Refresco de cola. Es como que... Ahora ya me he desconcentrado. Espera, vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar y repito la frase. Pues la verdad es que con el refresco de cola... Ay, perdón. No, hasta el gato se ríe. Puedes proseguir. Tranquilo. No. Proseguir. Que noto eso, que al ser una bebida fría, pues lo resetea realmente el palo. Es que el tío está... Ahí, haciendo galardón de nuestro buen rollo. Es que no lo pasaba muy bien. Así que, Ay. ¿qué hay mejor que fumar tabaco de pipa? Pues fúmalo con amigos. Y la verdad es que sí, como todos vosotros, aunque estéis al otro lado, pues la verdad es que sí. Hasta el gato también está contento. Yo creo que está enfadado porque como este no es un tabaco inglés, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora en serio, lo que iba a decir que con el refresco de cola y siendo fresquito y tal, y el dulzor que tiene por sí, aunque esta es una Coca-Cola. Espera, vuelvo a empezar. Iba a decir un refresco de cola cero. Ay. Ahí, pero tú no cortes nada, que esto queda bien. No, hombre, pero... Qué risa. Pues bueno, vuelvo a decir, bueno, ya no sé si pegarle un calipuche. No sé si Al final te vas a quedar así. me el pinche y seguir fumando ya, porque... Vale, pues.